A mí, y sé que a la gran mayoría de ustedes les gusta siempre una buena historia de conversión, ¿no? De cómo alguien llegó a la fe católica. Pero especialmente me encantan esas historias donde el camino no fue, digamos, uno de esos grandes momentos de conversión que también se pueden dar, como las conversiones inspiradas por la medalla milagrosa, ¿no? Como la conversión del gran judío Ratisbona, ¿no? Que para pasar el tiempo y porque hacía mucho calor se metió en una iglesia ahí en Roma. El hombre era ateo a morir y anticatólico, y de pronto se pone frente a esta imagen de la Virgen y se da cuenta pues que es una imagen bonita, comienza a mirarla y después de 40 minutos es completamente convencido del catolicismo por una experiencia profundamente sobrenatural. Pero esas experiencias Dios las regala, la Santísima Virgen intercede por ellas. En cambio, el camino de la ley natural, el camino donde la gente comienza a entender el bien común y comienza a entender el orden natural y comienza a entender las cosas gracias a que unas personas se las explican bien, y por eso los católicos tenemos una enorme responsabilidad en esto, en expresar y explicar bien los fundamentos de nuestra fe, algo que en lo que los católicos no somos muy buenos, y mucho, o sea, ni siquiera sabemos defender nuestra fe, la gran mayoría de nosotros, si lo peor todavía no sabemos explicarla, ¿no? Pero bueno, les comparto esta historia porque la encontré en inglés en Twitter, ¿no? Y es una mujer relativamente joven, casada, que cuenta su historia por el camino de la fe. Y cuenta como muchas personas, ella fue criada en un hogar no creyente, ¿no? Y acá paso a primera persona para contar su propia historia, en sus palabras, ¿no? Y dice: yo crecí en un hogar de no creyentes. Mi papá odiaba el cristianismo hasta los huesos y mi mamá estaba muy metida con prácticas y creencias New Age, ¿no? Yo personalmente, en consecuencia, no tenía ningún respeto por los cristianos. Me acuerdo que en la escuela secundaria siempre me burlaba de aquellas amigas mías que decían que iban a esperar hasta el matrimonio para tener sexo, ¿no? Y recuerdo que realmente disfrutaba haciéndole preguntas difíciles de por qué ellas pensaban eso, ¿no? Y cuál era el fundamento para eso, y especialmente disfrutaba viéndolas que las ponía en problemas porque no sabían dar cuenta de su fe. Miren esto, qué importancia, no sabían dar cuenta de su fe. Y esto hoy en día me parece terrible admitirlo, pero justamente porque nadie lo explicaba, yo pensaba que los cristianos eran tontos y que solamente personas estúpidas podían creer y seguir las creencias cristianas. Yo me creía intelectualmente superior y por encima de las demás personas. Como muchos ateos, yo además actuaba de esta forma, es decir, de una forma en la que me sentía muy convencida de mis creencias y sentía que era necesario además atacar a los cristianos. Cuando entré a la universidad, las cosas se pusieron peor. Yo ya tenía algunos problemas con la depresión y con la ansiedad, pero no era gran cosa. Hoy en día, sin embargo, tengo que admitir que comencé a odiarme a mí misma. No tenía ninguna alegría y no tenía ninguna paz, ¿no? Y estaba constantemente tratando de llenar un vacío que quería llenar básicamente con posturas radicales y con creencias radicales, ¿no? Y por eso en la universidad traté con drogas, traté con una vida promiscua, con el feminismo, con el liberalismo, con todas las distintas ideologías extremas que yo esperaba que terminaran dándole algún sentido a mi vida, y que en realidad poco a poco me iban haciendo más miserable y que me iban alejando cada vez más de Cristo y de los cristianos y haciéndome cada vez más agresiva y desagradable. Esto me llevó por la ruta del odio absoluto a los valores tradicionales y terminé siendo realmente la quintesencia de la feminista. Una
gorda, y acá no tiene nada que ver lo de gorda, ¿no? Pero ella está contando esto, o sea, digamos, no, el peso no es que tenga que ver, pero una gorda que detestaba vestirse de manera femenina y que odiaba todas las cosas religiosas y conservadoras y que decidió teñirse el pelo de azul. Es decir, el estereotipo literal de lo que es una feminista, eso era yo. Y la sociedad seguía diciéndome, está muy bien, estos son valores que tú deberías seguir y que te deberías defender. Nosotros somos personas buenas y nosotros somos personas que tenemos principios morales, solo que nuestros principios morales son distintos a lo de los religiosos y odiamos a los religiosos por esta razón. Entonces, al mismo tiempo que me iba convirtiendo en una persona mucho más combativa a favor de los derechos de la mujer, entre comillas, mi depresión se iba haciendo cada vez peor y alguna vez me iban surgiendo pensamientos suicidas, ¿no? Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando conocí a quien hoy en día es mi esposo. Él era un ateo, ¿no? Y que estaba completamente en contra, digamos, de la creencia en Dios, pero curiosamente tenía valores morales conservadores. Y me acuerdo que cuando lo conocí yo pensaba, caramba, este tipo es perfecto porque es ateo como yo, no es religioso, es bien parecido, es inteligente, pero sería perfecto si es que simplemente estuviera a favor de valores liberales. Pero resulta que mientras íbamos saliendo, él me comenzó a explicar de manera calmada cómo el pensamiento ultraliberal en realidad estaba plagado de mentiras y de prejuicios, ¿no? Y que yo era el producto de las escuelas públicas y de lo que veía en televisión, no de una auténtica convicción. Y mis ojos se comenzaron a abrir y me comencé a preguntar si es que él no tendría razón. Finalmente comenzamos a convivir, nos mudamos a Texas cuando terminamos la universidad, y ahí es cuando nuestras vidas comenzaron a cambiar. ¿Por qué? Porque en primer lugar comenzamos a encontrar a una persona cristiana, una persona, no dice a un grupo, a una persona cristiana que en realidad era capaz de defender y argumentar a favor de la fe. No era como mis pobres compañeras de colegio que no sabían explicar las cosas con las que estaban de acuerdo, ¿no? Y que eran verdaderos valores, pero tenía respuestas a la gran mayoría de mis preguntas. Y él se convirtió en la primera persona que comenzó a explicarnos a mí y a mi esposo las verdades del Evangelio. Eran verdades que nunca había escuchado. Y poco a poco comencé a entender los fundamentos de todas estas respuestas y a comprender que efectivamente Jesús era alguien que había muerto en la cruz y que yo no sabía por qué y no entendía por qué, hasta que finalmente alguien me comenzó a explicar. Entonces le di la oportunidad a la idea de que efectivamente Jesús me hubiera amado tanto que mi vida tuviera en realidad un propósito y que mi vida no fuera simplemente la consecuencia de una mezcla aleatoria de átomos, sino que había sido creada por un Dios de forma perfecta, que quería que yo también me hiciera perfecta como Él, ¿no? Y recuerdo que un día estaba conduciendo a casa después de una experiencia de verdadera paz y de alegría, y dije, esto es lo que estoy sintiendo por primera vez en mi vida. ¿Y de dónde viene esta experiencia? Viene de haber estado hablando sin odio de esta posibilidad de que Jesucristo me ame. Y esa experiencia ya se volvió vital y mi corazón nunca pudo
regresar a todos los odios en los que estaba. Ese agujero negro de mi corazón de pronto había comenzado a llenarse por una sola cosa que valía la pena: Jesucristo. Mi esposo también decidió escuchar estas verdades y finalmente decidimos casarnos ante la iglesia. Encontramos una gran iglesia, comenzamos a tener bebés y hemos seguido tratando de vivir de acuerdo a las verdades de Jesucristo lo más que podemos, ¿no? Y la única lección que les puedo decir: tenemos 3 bebés, queremos seguir teniendo los bebés que Dios nos mande, pero Dios no solamente se permite salvar a algunos pecadores terribles, sino que los prefiere. Y les puedo decir que si Jesús puede cambiar el corazón de una persona como yo y restaurarlo, y si puede darme paz y alegría en él, puede salvar a cualquiera. Por favor, las personas de la fe, tengan valentía para proponer el Evangelio, porque realmente salva vidas. Yo hubiera literalmente podido morir por suicidio si no fuera porque un buen cristiano me presentó a Dios de forma articulada. Hermosa historia, hermanos, hermosa historia. Conozco otras, pero para nosotros que somos ya personas de fe, es una renovación en muchos sentidos. En primer lugar, así es que a veces caemos en la rutina de creer: oye, ¿sabes qué? De repente no voy a poder ser salvado o lo que sea. Dios salva, Dios verdaderamente salva. Pero además de que salva, Dios responde a nuestras necesidades. Entonces, seamos conscientes de que la salvación, ¿no? Cerca de ti está la palabra, como dice el libro de los Hebreos, está en tu boca y en tu corazón. Jesucristo sigue cerca. La palabra, el verbo de Dios hecho carne, sigue cerca de nosotros. Y nosotros en consecuencia podemos seguir confiando en el poder de la palabra para restituirnos y para salvarnos. Y en segundo lugar, que predicar, anunciar, evangelizar también está a nuestro alcance. Y es una misión que nosotros no debemos nunca abandonar, porque muchas vidas y muchas conversiones pueden depender de ello. Que tengas un buen día.